Sin embargo, hay algunos verbos que tienen una formación especial. Un primer verbo sería el verbo betrügen, que significa engañar. Para hacer su participio 2, este verbo alternará su umlaut por una o. Como es un verbo con prefijo, no agregará ge, y como es un verbo irregular, no cambiará la en. Otro verbo con esta misma característica es el verbo lügen, mentir. Para hacer su participio 2, aquí sí podemos agregar el prefijo ge, la umlaut la cambiamos por o, y como es un verbo irregular, ponemos en al final. Nos queda gelogen, mentido. Un segundo grupo lo compondrían algunos verbos que tienen una i en infinitivo, pero que van a cambiar a una e en participio 2. Por ejemplo, tenemos el verbo bitten, que significa pedir. Agregamos el prefijo ge, la i la cambiamos por una e que además es larga, y nos va a dar la forma en participio gebeten, pedido. Verbos de este estilo son el verbo liegen, que significa yacer o estar acostado, cuyo participio 2 entonces sería gelegen, haber estado acostado, o también el verbo sitzen, que significa estar sentado, cuyo participio 2 va a ser gesessen. Aquí hacemos un cambio extra, que es la T y la Z del infinitivo la cambiamos por doble S. Este es un caso especial, por lo cual tenemos que aprendérnoslo de memoria. Un tercer caso lo tendríamos con el verbo erlöschen, que significa extinguir. La o umlaut de este verbo se convierte en una o, es decir, pierde el umlaut. Como tiene partícula inseparable, no agregamos prefijo que, y como es un verbo irregular, vamos a dejarle la terminación en de verbos irregulares en participio 2. Erloschen, extinguido, apagado. Otro verbo de este estilo es el verbo hängen, con su significado de estar colgando. Su participio 2 lo hará con el prefijo ge, perderá el umlaut la a, y el verbo hängen puede tener dos significados: colgar algo o estar colgado. Si hablamos de estar colgado, entonces su sufijo será una en, y nos quedaría gehangen, o sea, haber estado colgando. Un cuarto tipo de verbo lo tenemos con erwägen, que significa considerar. Este verbo cambiará su vocal a umlaut por una o. Como es un verbo con partícula inseparable, no agregaremos el prefijo que, luego la raíz será voc, y al ser un verbo irregular tendrá como sufijo en, es decir, el participio 2 de considerar, considerado, será erwogen. Otro verbo de este estilo es el verbo gebären, que significa dar a luz. Su vocal a umlaut se convertirá en una o. Y por ser un verbo irregular, vamos a ponerle en como sufijo, y nos va a dar geboren, que significaría parido o nacido. Un quinto verbo especial lo tendríamos con wissen, y este verbo podríamos decir que es medio irregular, porque su participio 2 lo va a hacer tanto con una alternancia vocálica, su i la va a cambiar por u, pero la desinencia en la va a cambiar por t, que esa sería un rasgo de un verbo regular en participio 2. Vamos a agregar el prefijo ge y la raíz sería wusst. Wissen significa saber, gewusst significaría sabido. Un sexto grupo de verbos lo tendríamos como, por ejemplo, el verbo bringen, que significa traer. Este grupo de verbos tiene la característica de que la ng va a cambiar por otra consonante. Primero vamos a ponerle el prefijo ge. Después ponemos la raíz y la vocal la vamos a alternar por una a en este caso. Este grupo de verbos van a tener la característica de que su consonante al final la van a cambiar por otra. En este caso, la ng, la n se pierde y la g se convierte en una ch que se pronuncia como una j en español. La en la va a convertir a una t, es decir, también es un verbo medio irregular porque tiene un aspecto de un verbo regular, pero tiene alternancia vocálica. Y el participio 2 de traer, bringen, nos va a resultar en gebracht, haber traído. Otros verbos de esta especie son el verbo denken, que significa pensar. En este caso agregamos ge, la e la vamos a cambiar por a,
la n va a desaparecer y la k se va a convertir en esa ch. El sufijo en en infinitivo va a cambiar por el sufijo t de verbo regular. Entonces también es un verbo medio irregular porque tiene sufijo regular, pero tiene alternancia vocálica, gedacht. Como séptimo caso vamos a tener al verbo sein. Es un verbo único en su especie. Su raíz es sei, a la cual le quitamos el infinitivo n, en este caso. Sin embargo, este es el único verbo en alemán cuyo participio 2 no se hace con la raíz, se va a hacer con otra raíz que va a ser ves. Entonces vamos a agregarle el prefijo ge y el sufijo en por ser un verbo irregular. Así que el participio 2 de ser estar, sein, nos va a resultar gewesen, sido o estado. Y finalmente, un octavo verbo, también único, va a ser el verbo tun, cuya raíz tiene que ser tú, pero aquí vamos a alterar la u por una a, vamos a agregar el prefijo que y el sufijo n. El participio 2 de hacer, tun, nos va a resultar getan, hecho.